No puedo creer lo que se está diciendo de Kerem Bürsin. Es que es fuerte, fuerte. A ver, que todos sabemos que su historia con Hande Erçel fue un bombazo, ¿verdad? De esas parejas que te alegran el día solo con verlas juntas. Pero ahora de repente sale a la luz que Kerem tiene un miedo a amar que lo está volviendo loco. Y después de Hande, ojo. Para ser honestos, yo también me quedé pillada cuando lo escuché. O sea, tú ves a Kerem, un tío tan guapo, tan carismático, que parece que todo lo tiene hecho. Y de repente, miedo a amar. Pero si él y Hande eran la pareja perfecta. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué le ha hecho Hande para que él ahora tenga este bloqueo? Porque yo sinceramente creo que esto va más allá de una simple ruptura. Muchos dicen que es porque Hande ya pasó página, que está feliz con su nueva vida. Y sí, puede ser. Hande se ve radiante, la verdad. Pero yo sospecho que el problema no es solo Hande, sino algo que Kerem arrastra. Algo de su pasado quizás, o alguna experiencia que le ha marcado muchísimo. Porque vamos a ver, este miedo no aparece de la nada. Yo creo que lo que Kerem está viviendo ahora es una lucha interna brutal. Por un lado, seguramente todavía siente algo por Hande, o al menos por la idea de lo que tuvieron. Y por otro está esa vocecita en su cabeza que le dice cuidado, no te vuelvas a hacer daño. Es como si el corazón le dijera una cosa y la cabeza, otra totalmente distinta. ¡Qué drama! Y claro, esto afecta a todo. A su forma de relacionarse, a cómo se le ve en eventos, incluso a su trabajo, ¿quién sabe? Cuando tienes un miedazo así, hasta el café te sabe a poco. Te vuelves más precavido, más reservado, y eso la gente lo nota. Los fans sobre todo que lo ven todo. Yo me imagino a Kerem en entrevistas, intentando sonar normal, pero por dentro está a 1000 revoluciones. Dando respuestas que no son del todo sinceras, porque tiene miedo de abrir la boca y decir algo que lo exponga. Es como un castillo de naipes, ¿sabes? Un movimiento en falso y todo se cae. Y lo más curioso es que esto sale a la luz ahora, ¿por qué? ¿Es que alguien cercano se ha atrevido a hablar? ¿O es Kerem mismo el que está empezando a admitirlo, aunque sea de forma indirecta? Porque a veces cuando uno ya no puede más, necesita soltar un poco de lastre. Y hablar de tus miedos, aunque sea en petit comité, ayuda un montón. Lo que sí tengo claro es que no es un capricho. Nadie se levanta un día y dice voy a tener miedo a amar. Esto viene de algo profundo. Quizás de una herida que no ha sanado del todo, o de una experiencia que le hizo dudar de todo lo que creía. Y Hande sin quererlo quizás ha sido el detonante final para que ese miedo saliera a la superficie. A ver, que tampoco es para tirarle piedras. Todos hemos pasado por alguna cosa parecida, ¿no? Aunque a lo mejor no a su nivel de exposición. Pero ese sentimiento de no quiero sufrir más es muy humano. Lo que pasa es que a él con la fama y todo, se le magnifica todo el doble. Yo para seros sincera, espero que Kerem pueda superar esto. Que encuentre esa paz interior para poder volver a abrirse. Porque se merece ser feliz, y sobre todo, se merece amar y ser amado sin miedo. Y si Hande fue una parte importante de eso, pues ojalá pueda usar esa experiencia para bien, para crecer y para no cerrarse en banda. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿esto significa que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O es que Kerem se está preparando para un futuro donde Hande ya no esté? Es que son tantas las incógnitas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem realmente tiene un miedo profundo a amar después de Hande, o es solo una estrategia para despistar?